Bueno, perdonad, en inteligencia artificial soy una crack, en las fotos a veces se me olvida el efecto de espejo. Lo primero, vamos a presentar a las personas que nos están acompañando hoy. Voy a dejar esto aquí. Y la verdad que me ha hecho un montón de ilusión poder pensar cómo montar esta mesa y quería preguntaros un poco de qué sector venís cada uno. Entonces, voy a presentar a cada uno de los ponentes, voy a explicar de dónde viene, a qué se dedica, etcétera. Y quien trabaje en algo relacionado, levantad la mano, si os parece bien. ¿Nos hemos enterado de la dinámica? Sí. Genial. Pues voy a empezar por Francisco Javier Leuve, que es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, ha estado trabajando en el ámbito de la educación en la Comunidad de Madrid, ha sido vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid durante más de 8 años y, bueno, actualmente trabaja en la Escuela de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Sector educativo, sector público? Mucha gente. Vale, pues siguiendo un poco por la línea del sector educativo, del sector público, Álvaro Ita, a su izquierda, es consultor de innovación y hace labs de innovación para administraciones públicas a través de Sustainable Startup Banco. Entonces, bueno, también muy relacionado con el sector público. Y ya pasando a la zona más junior de la mesa, tenemos a Sara Lafuente, que es recién graduada en Ingeniería Biomédica en la Universidad Rey Juan Carlos, ha hecho su TFG con una startup en temas de inteligencia artificial y de recomendaciones nutricionales y actualmente trabaja en Roche. Entonces, sector privado, gran empresa. Poquito hoy. Hola. Buenas tardes. Y por último, pues está Roberto, que Roberto es emprendedor, está creando una startup que se llama Catalyst, que ayuda a hacer estudios de mercado y a las, vas a contarlo tú un poco mejor, pero ayuda a las startups o a cualquier persona a que cuando, por ejemplo, vas a tener una reunión con un potencial cliente, te haga un estudio de mercado de, oye, a qué competidores se está enfrentando, en qué sector está operando, cómo está creciendo, cambiando ese sector para que vayas a la reunión mucho más preparado. Entonces, bueno, hemos hablado de herramientas de inteligencia artificial. A mí me gustaría empezar dando un paso atrás, o bueno, concretamente hace 500 años, o más de 500 años, que es cuando Gutenberg inventó la imprenta. Desde entonces hemos estado hablando de revolución tecnológica tras revolución tecnológica y empezó en 1760 la primera revolución industrial. Y desde entonces hemos ido viviendo un montón de revoluciones industriales y a día de hoy, en 2025, estamos claramente en la revolución de la inteligencia artificial. Así que voy a empezar a preguntarte a ti, Sara, ¿cómo ve tu generación la inteligencia artificial, que sois la generación que más joven la ha cogido, que más se ha formado con ella y que más ha crecido con ella? ¿Cómo estáis viviendo o experimentando esta revolución? ¿Me escucháis? Es que es la primera vez que uso un micrófono de esto. Pues, a ver, yo creo que como todos, con ilusión, porque al final es una tecnología que no sabemos a qué nos va a llevar, ¿no? Pero también con incertidumbre al final. Tampoco sabemos qué puertas se van a abrir y qué puertas se van a cerrar. Pero yo creo que sobre todo mi generación lo ve como una oportunidad. Al final las empresas buscan perfiles jóvenes, con conocimientos técnicos, pero sobre todo con la capacidad de adaptarse al progreso de la inteligencia artificial. Y yo creo que lo vemos así, una oportunidad para formarnos profesionalmente. O sea, que en ese sentido los jóvenes tenéis esa oportunidad de aprender rápido de inteligencia artificial para ser más flexibles y adaptaros al mercado y a las necesidades, ¿no? Claro, pero es que además yo, gracias a que tengo conocimientos de inteligencia artificial, tengo trabajo. O sea, la oportunidad laboral es enorme. Pues en ese sentido voy a enganchar la pregunta a Javier, que es, oye, ¿cuánto de disruptivo tiene realmente la inteligencia artificial? Que creo que de esto tienes algo que comentar porque la llevas viendo desde sus inicios, ¿no? Desde esos modelos de aprendizaje que empezaron hace ¿cuánto tiempo? Pues para que te hagas una idea, en los años 80 ya hablábamos de redes neuronales. Si haces memoria, antes del Office 97 había una versión de Corel WordPerfect que traía un micrófono para hacer una traducción de habla a texto. Todo ha ido evolucionando, son un montón de tecnologías que se han ido juntando. Ahora mismo que tenemos capacidad de cómputo, nuevas arquitecturas con capacidad de procesamiento y gran cantidad de datos con los que entrenar. Antes eras tú el que entrenaba tu procesador. Ahora tienes una parte de ese aprendizaje, que es lo más duro del proceso en el Machine Learning
y en el deep learning que ya está hecho por el resto de gente que está contribuyendo. Y llevado al empleo, realmente, ¿qué tiene de disruptivo? Porque sí llevamos hablando desde 1980 en el ámbito más académico de desarrollo de las inteligencias artificiales. ¿Qué ha pasado ahora realmente que en 2025 nadie hable de nada que no sea inteligencia artificial? Hombre, es un cambio muy profundo. Yo ahora mismo me acabo de dejar de ser vicerrector, como Alex esta mañana. Bueno, pues los que cambiamos tenemos que reinventarnos. Yo ya casi 20 años fuera. Si me pongo ahora a aprender a programar, evidentemente tengo o un Perplexity o un ChatGPT o alguna herramienta que me está ayudando a estar aprendiendo lo que de otra forma me llevaría mucho más tiempo. Y está incluido dentro del entorno. Lo que hay que trasladar a educación es lo que decía Mercedes esta mañana, el uso responsable, ético y seguro de la tecnología. No podemos renunciar a ella, es una herramienta muy, muy potente y está ahí para poderla manejar. Y en ese sentido voy a pasar, Roberto, a la parte más creativa, ¿no? Además de Catalyst, bueno, tenéis una agencia de marketing que ayudáis a pymes y a startups, con lo cual tenéis un equipo muy creativo, tenéis copywriters, tenéis personas que ayudan en redes sociales, etcétera. ¿Cómo está afectando al talento creativo la inteligencia artificial? ¿Potencia la creatividad? ¿La limita? ¿Cuál es tu visión liderando un equipo como mucho más creativo y que tiene que pensar también un poco fuera de la caja? Pues realmente a nivel creatividad lo que permite es que tenemos más tiempo para realmente ser creativos, ¿no? Porque siempre hay mucho trabajo que es más de análisis, de entender, de profundizar, y todo esto realmente la inteligencia artificial te lo lleva al mínimo tiempo. Entonces, cuando tienen capacidad de poder entender todo el entorno de forma muy rápida, luego les queda mucho tiempo libre, vamos a decir, para poder ser más creativos. Entonces, realmente, vamos a decir que puede potenciar la creatividad porque crea espacio a esa creatividad. Y en ese sentido crea espacios a esa creatividad, pero, por ejemplo, ahora en las agencias estáis hablando mucho de cómo generar contenido con inteligencias artificiales, etcétera. ¿Crees que eso va a limitar el trabajo de las agencias o va a potenciarlo? Sí, cierto es que ahora mismo la inteligencia artificial se está posicionando como un competidor realmente nuestro, porque ya no presentamos una propuesta y nos enfrentamos a otras agencias, sino que también el cliente tiene el decir, oye, es que puedo hacerlo con inteligencia artificial, me va a costar, es que nada, una parte ínfima del precio realmente, ¿no? Todavía es cierto que la calidad, por ejemplo, a la hora de crear contenido, no es suficiente como para competir con la calidad que puede hacer una persona especializada en crear contenido, tanto a nivel diseño como a nivel más estratégico, pero sí es cierto que llegará ese momento. Entonces nosotros sí que nos estamos moviendo y trabajando en implementar esos procesos de inteligencia artificial en los clientes para que en el momento que tengan, digamos, el dilema de, oye, lo hago con una agencia o lo hago con inteligencia artificial, pues que sean ambas opciones que nosotros podamos ayudarte, ¿no? Tanto a que lo hagas con inteligencia artificial, te ayudamos, o nosotros poder hacerlo por ti también, si tuviera más sentido, ¿no? Y de ahí nace también un poco Catalyst, ¿no? Para apelar y apoyarse en inteligencia artificial a esos procesos también que se nos olvida que también es marketing, pero marketing también es investigación de mercados, posicionamiento de producto, keyword research, etcétera. Y en ese sentido hemos hablado de creatividad y para mí la creatividad y la innovación van absolutamente de la mano. Entonces, quería preguntarle a Álvaro, que está trabajando mucho con administraciones públicas, cómo realmente se está anticipando o se está implementando la inteligencia artificial en las administraciones públicas y cómo lo estáis llevando también en los procesos de innovación. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, antes de nada. Y bueno, sí creo que se está implementando, y antes justamente Daniel hacía la pregunta, ¿no? Más o menos estamos las mismas personas en la sala y creo que en torno a un 50% utilizaréis en vuestro día a día la inteligencia artificial. Me gustaría haber visto más manos levantadas, en realidad, ¿no? Sabiendo que además estáis muchos en la administración pública, ¿no? Y esto es porque desde la irrupción de ChatGPT, que fue más o menos hace 2 años, ¿no? Ya ha habido cierto recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que ya todos somos conscientes de que esto es una realidad, ¿no? No es un hype que se ha generado, pues como pudo pasar con blockchain o el metaverso en otros momentos, sino que es algo que está ya muy establecido, ¿no? Entonces, creo que es más un modelo reactivo lo que se está haciendo, ¿no? De toca aprender, porque es la tendencia que de anticiparse, ¿no? De qué va a pasar de aquí a 5 años, ¿no?
que ya la inteligencia va a estar aquí. Entonces creo que hace falta pues mucha formación, también mucha formación a colectivos vulnerables, ¿no? Que son los que se pueden quedar atrás, y eso va a ser muy importante. Y también la parte de atreverse, ¿no? De innovar, de experimentar, ¿no? Que hay veces que estamos un poco rígidos y que nos cuesta abrir una herramienta que ya habéis visto antes en la sesión de Daniel, que es muy sencilla, ¿no? Entonces os animo a que lo implementéis y que le perdamos el miedo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que es la herramienta que más rápido se ha instaurado y que más rápido se ha adaptado, ¿no? Si comparamos, no sé si habéis visto los típicos gráficos, si comparamos la adopción masiva de ChatGPT frente a otras herramientas como puede ser Instagram, es que la velocidad fue enorme. O sea, tardaron 5 días en tener 1 millón de usuarios. Entonces yo creo que ahí la administración pública puede hacer un poquito más de esfuerzo, ¿no? para meterse y estar en lo que vemos que es algo global y inminente, ¿no? Has hablado, Álvaro, de hacer énfasis, o sea, me lo has hilado con 2 preguntas que la verdad me resultaba súper interesante hacer, que has hablado de educación para temas de inteligencia artificial, cómo podemos educar en el uso de la inteligencia artificial, y por otro lado has hablado también de las desigualdades que genera. Entonces, vamos a pararnos un segundo en esos 2 temas que creo que pueden ser muy interesantes. Y sobre la educación, yo, Sara, quería preguntarte, ¿has terminado la universidad en el año 2023? 2023, bueno, 2024. 23-24. Bueno, Sara, has estado estudiando en la universidad hasta hace 5 minutos. Sí. ¿Tu universidad te ha explicado cosas de inteligencia artificial? Sí, o sea, yo soy ingeniera biomédica, entonces, pero es verdad que no tiene nada que ver cómo empecé en primero de carrera, no existía ChatGPT, a cómo he terminado. O sea, teniendo esta herramienta ha cambiado muchísimo, y es verdad que yo creo que también tiene que cambiar el sistema educativo teniendo en cuenta que esta herramienta existe, que los alumnos lo pueden utilizar y cómo van a emplearlo ya de cara no solo a los exámenes, ¿no? Y se ha adaptado, digamos, al final has terminado la carrera con todos los alumnos teniendo acceso a ChatGPT, a sus primeras versiones, etcétera. ¿Habéis recibido algún tipo de, no sé, formación o aviso ético o simplemente, o sea, cómo ha sido esa relación entre, digamos, el profesorado de la universidad? Es una pregunta complicada, ¿eh? No, pero te puedo responder. Vale. Ha sido bastante progresivo. Además, teniendo en cuenta que nos pilló el COVID, ya había muchos límites legales, ¿no? Los exámenes fueron online muchos años. Entonces ya tenían en cuenta pues, ese avance tecnológico que se pudo adaptar rápidamente a ChatGPT, e incluso en cuarto de carrera algún profesor improvisando dijo, bueno, pues vamos a hacer este trabajo con ChatGPT. O sea, que fue bastante progresivo y yo creo que se supieron adaptar rápidamente. Javier, también desde una universidad distinta, en tu caso la Politécnica, ¿cómo estáis adaptando la educación o la formación de los estudiantes a la irrupción de la inteligencia artificial? Pues desde muchos puntos de vista. Sobre el tema hay muchas facetas aquí. Hablamos de uso ético, responsable y seguro de tecnologías. Sí. Te vuelvo a lo mismo. Vale, ChatGPT te permite copiar y presentar un trabajo que te lo hacen automático, no sé qué. Sí. Yo como profesor prefiero un trabajo que me hayan hecho con ChatGPT, que han trabajado, a que contraten una de las empresas que tenemos en el mercado, diciendo su trabajo fin de grado, su trabajo fin de máster, por 300 euros. Es una herramienta más. Se está integrando en muchas materias, pero también empiezan a aparecer, como es procesamiento de lenguaje, como son todas las taxonomías, como hay un montón de tecnologías involucradas, ya empiezan a aparecer materias específicas en estas tecnologías. A mí me sigue dando miedo hiperespecializar a alguien en algo tan específico. Pero ya sabes que mi manera de pensar es que lo que me permite después de 40 años estar aquí es tener una base ancha de conocimiento y luego ir especializándome. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se están incorporando. Aparecen grados de datos, aparecen grados... Está todo muy vinculado y son muchas tecnologías. No hay solo una inteligencia artificial. Hay muchas cosas relacionadas con ellos, donde hay mucho campo por desarrollar, muchas cosas que hacer y mucho que evolucionar. Y desde el punto de vista ético, moral y justo de la inteligencia artificial, ¿estáis formando a los estudiantes? Porque no me cabe ninguna duda de que la Universidad Politécnica de Madrid es un referente absoluto en la formación técnica, no me cabe ninguna duda de que
estáis explicando todos esos conceptos tecnológicos que abarcan y que conforman las distintas tecnologías. ¿Cómo estáis abordando las cuestiones éticas? Las cuestiones éticas estamos abordando desde la participación en los proyectos europeos ahora mismo líderes, participar en la Agencia Española de Inteligencia Artificial, en las comisiones de ética, en todas las cuestiones tecnológicas estamos ahí. Pero una cosa que ha dicho Axel esta mañana de refilón muy rápido, ¿quién es el dueño de algo que has hecho con inteligencia artificial? ¿Qué licencia tienes? ¿Qué derechos de propiedad industrial, de propiedad intelectual, de propiedad estás realmente utilizando y no utilizando? Hay un tema muy importante. En Inglaterra, por ejemplo, dedican 5 años a estudiar a los chavales en primaria todos los temas de copia. Y se lo enseñan en primaria. Y lo tienen metido en la cabeza. Aquí en España a mí me falta ese puntito de educación a lo largo de la vida que realmente te permita percibir qué estás haciendo, con qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo y realmente cuál es el fin. Bueno, realmente en un mundo en el que, como estamos comentando, la inteligencia artificial permite a los estudiantes acelerar las tareas y la ejecución de las tareas, creo que donde puede diferenciarse, ¿no? Y ese margen de diferenciación que va a tener toda la educación presencial o los maestros es precisamente en lo que comentas. Así que gracias por esa reflexión porque me ha parecido muy interesante. Pero hay una cosa, Blanca, fíjate que mi hijo, que el otro día hablaba con él, está utilizando la inteligencia artificial para hacerse sus apuntes sobre lo que aprende en clase. Para poder desarrollar y poder complementar. Antes eran vídeos de YouTube. Hemos dado un paso adelante muy importante, porque en YouTube te entraba todo. Ahora ya hay otras cuestiones que son importantes también y llevarlas tienen mucha relevancia educativa. Pues nos apuntamos, porque lo que hace tu hijo me parece muy buen uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje. Y en ese sentido, hemos hablado de la educación y me he dejado un poco en la esquina las desigualdades que puede generar. Álvaro, has sacado tú el tema. ¿Por qué has comentado que es tan importante formar a colectivos vulnerables en inteligencia artificial? Bueno, pues porque yo creo que eso va a generar una brecha mayor si dejamos que no potenciamos la educación a este tipo de colectivos, ¿no? El que sepa aprovecharla va a tener, digamos, unas especies de superpoderes, ¿no? Como hemos visto antes, y el que no pueda aprovecharlo, pues va a trabajar al ralentí. Entonces, creo que esa brecha se va a ir potenciando. No he vivido esa época, pero yo me imagino cuando los agricultores, los ganaderos, antaño pues estaban ahí, no había tantas diferencias, ¿no? de esos skills. Ahora mismo sí que entre una persona que sepa manejar estas herramientas y la que no los sepa manejar, sí que los va a ver. Entonces, creo que es muy importante pues formar y bueno, pues de manera ética, lógicamente, pero formar a todas las personas para que estemos, digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, eso tiene incluso una doble cara, porque, digamos, hemos hablado de que la inteligencia artificial ha crecido en adopción de manera muy rápida por su facilidad de uso, con lo que también abre una... Bueno, y Sara ha comentado que si no tuvieses conocimientos de inteligencia artificial no tendrías trabajo, que ha sido bastante categórico y creo que bastante esclarecedor para todos. También tiene ahí una parte de oportunidad para personas o colectivos que probablemente no llegan a terminar la educación universitaria o se quedan en momentos que no llegan a esa educación de máster o de doctorado o incluso de grado, pues creo que también hay un scope de oportunidad. Y volviendo un poco al día a día, al trabajo, a lo que usáis, a lo que no, en este segundo bloque vamos a hablar sobre cómo distintas perspectivas o cómo distintas personas que trabajan en distintos sectores están usando la inteligencia artificial. Habéis comentado un poco por encima casi todos, pero Roberto, quería empezar contigo. Hemos hablado de los procesos creativos, hemos hablado de cómo os quitan tiempo, pero ¿estáis utilizando inteligencias artificiales para procesos puramente creativos? ¿Y cómo las estáis usando y cuáles recomendaríais? Vale, a ver, realmente en lo que es el trabajo entregable final al cliente, o bien cuando es una campaña de comunicación, todo el material final realmente no lo creamos con inteligencia artificial como tal. Lo que sí que trabajamos es el proceso anterior, porque al final nos están contratando por un servicio, ¿no? Que es, bueno, por nuestro conocimiento realmente, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces no podemos entregar un trabajo que está hecho puramente con la inteligencia artificial.
Lo que sí que está es todo el proceso detrás. Como antes explicaba, el hacer todo el proceso más duro, digamos, todo lo que es analizar información, resumir, hacer análisis de mercado y demás, sí que lo hace la IA porque nos libera muchísimo tiempo para dedicarle y darle cariño, ¿no?, a ese entregable final, a esos anuncios, a las piezas finales, a la comunicación. De hecho, ahí, como comentaba Blanca, nosotros hicimos, hace 2 años, fundamos una startup que se llama Catalyst, que nació desde un problema de la agencia, que realmente cada vez que teníamos un cliente nuevo, teníamos que analizar su mercado, entender su empresa, entender sus competidores, sus clientes, o sea, análisis que nos pegamos 2 semanas estudiando, analizando y entendiendo. Esas 2 semanas al final es mucho tiempo que el cliente o bien tiene que pagar, nosotros tenemos que dejar de cobrar, ¿no?, porque es mucho tiempo ahí. Entonces, desde ese problema, creamos Catalyst Tools, que lo que hace es hacer análisis de mercado. Es una herramienta que es muy buena. O sea, al final hemos utilizado diferentes, con los lenguajes que ya están, con las herramientas que ya están, hemos creado como un sistema muy bueno analizando información de muchas fuentes de datos. No es un sistema libre como puede ser ChatGPT, que va en todas las plataformas, o sea, en toda Internet buscando, sino que le hemos enseñado dónde tiene que buscar, qué tiene que buscar. Se le pueden conectar bases de datos internas de empresas, entonces lo que permite es hacer análisis muy controlados y le hemos dicho, digamos que le hemos enseñado cómo tiene que analizar, cómo tiene que ser su trabajo de ese análisis. Entonces esto nació desde el problema de la agencia y ahora lo utilizamos pues para hacer esos análisis iniciales y de ahí con esa información pasamos a trabajar. Pero en la parte creativa seguís mandando las personas. Sí, porque al final yo todavía no veo la calidad suficiente, por ejemplo, para hacer un vídeo y poder yo entregar un vídeo con calidad. Sobre todo cuando intentas hacer un trabajo de calidad, como es nuestro caso, ¿no? Sí que es cierto que hay ciertas tareas como, bueno, a lo mejor internamente en una empresa, desde un departamento de comunicación, pues hacer un cartel, como veíamos antes, pues ese tipo de cosas a lo mejor tiene sentido, ¿no? Porque no vas a pagar a un diseñador, porque para hacer un cartel de estos un diseñador a lo mejor puede estar sus 3 horas, 4 horas, ¿no? Es mucho dinero quizás para que simplemente sea una simple comunicación en una web. Entonces sí que hay ciertas aplicaciones donde no tiene tanta importancia, tanta relevancia quizás el resultado final y ahí sí que pues, bueno, puedes utilizar ese tipo de herramientas. Pero cuando es una campaña donde quieres alcanzar a millones de personas, pues bueno, hay mucha responsabilidad ahí y al final pues no, ahí no dejamos que ese entregable pues vaya de la mano de la IA, básicamente. Vale, pues en ese sentido también, yo Álvaro te quería preguntar por ejemplos de mejoras en administraciones públicas que hayáis hecho a través de inteligencias artificiales, que me consta que seguro que alguno tenéis y que además muchas personas pueden sentirse identificadas o pueden sentir que podría aplicar a su caso, ¿no? Pues ejemplos hay muchos, pero voy a traer 3 sobre la mesa un poco variados para que veáis un poco pues, la potencia, ¿no?, de esta tecnología. Los asistentes virtuales, ¿no?, lo que antes eran los chatbots, que teníamos que hacer una lógica para que respondieran unas preguntas, si salías de esa lógica ya como que no te podía responder, ¿no? Eso se está utilizando bastante, supongo que ya algunas y algunos lo estaréis pensando o implementando, ¿no?, para pues, preguntas de la ciudadanía, ahorrar tiempo, además puedes entrenarlos pues con GPTs específicos en temáticas específicas, ¿no? Estamos desarrollando uno que da respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible, a las preguntas que pueda tener la ciudadanía. O sea, eso es con una respuesta, interacción texto-texto, texto-voz, ¿no? Entonces es bastante potente en ese sentido. Luego otra cosa que estamos haciendo también son gemelos digitales, que no sé si os sonarán también, que se lleva mucho en la industria, ¿no? Para, digamos, casi es magia, ¿no? Es predecir el futuro, es qué podría pasar, ¿no? Pues dando una serie de condicionantes y pues una industria a lo mejor pues después de 5 años trabajando pues qué puede fallar, ¿no? Y eso pues imaginaros, estamos trabajando con una ciudad para ver el tema de la movilidad, ¿no? Imaginaros una ciudad sin atascos, ¿no? Pues obteniendo información de Google, obteniendo información de distintas aplicaciones, de los accidentes de tráfico, bueno, de muchas fuentes, lógicamente, y viendo cómo se puede reducir. Para mí es un sueño, ¿no? Entonces, eso podría aplicarse también. Y luego laboratorios de innovación abierta, que hacemos mucho con instituciones públicas, en los que son, bueno, por no liarnos mucho, una especie de taller, ¿no?, en el que nos juntamos gente diversa y damos soluciones a retos,
pues también utilizamos la inteligencia artificial para, en tiempo real, trabajar toda esa información que se está obteniendo en ese día y exprimir al máximo, ¿no? Y procesarla, y a lo mejor cuando tenemos muchísimo, hacemos una lluvia de ideas, tenemos muchísima información y queremos reordenarlo, lo que tardaríamos las personas horas, ¿no?, en reordenarlo, la inteligencia artificial te lo puede hacer en minutos y entonces es mucho más efectivo, y en 2 días hacemos trabajo que a veces es el trabajo de meses. Entonces, bueno, hay muchísimas más aplicaciones, pero esas creo que son variadas y que nos pueden inspirar también. Y una pregunta, lo que has comentado de los asistentes virtuales, porque he entendido como las tecnologías, me ha faltado ver cómo se está aplicando. Los gemelos digitales he entendido que en los atascos, en temas de atascos y inmovilidad, pero los asistentes virtuales, por ejemplo, para puntos de atención al ciudadano. Sí, por ejemplo se puede utilizar para eso, lo que sería antes un chatbot, que teníamos que ver la lógica y darle las preguntas y respuestas, pues ahora pues puede aprender, ¿no? Y principalmente para eso, pues lo que veíamos muchas veces en las webs abajo a la derecha, ¿no?, un pequeño chat, pues eso se puede utilizar con inteligencia artificial y va mucho más allá, ¿no? Y se puede ir aprendiendo, lo entrenamos en ciertas cosas y resuelve muchísimo, lo cual, bueno, pues podemos pensar, nos quitan trabajo, vale, pero también hay que incorporar esos chatbots. Bueno, pues luego también es ese dilema, ¿no?, de si nos quitará el trabajo, generará más trabajos, ¿no? Vale, en ese sentido, Sara, te lanzo un poco la misma pregunta de qué inteligencias artificiales dominan más tu día a día o necesitas más y un poco las aplicaciones. Parte de mi trabajo es aportar soluciones a la parte de negocio. Estas personas están formadas en medicina, son farmacéuticos, quizá derecho y finanzas, o sea, no tienen conocimientos de IT. Y muchas veces nos piden quizá que hagamos alguna automatización o desarrollemos una aplicación que en su momento hubiese supuesto mucho dinero, o sea, un coste adicional y mucho tiempo, y que en realidad basta con recordarle a ese empleado que tiene acceso a herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT no nos dejan, ¿no?, pero proyectos internos que tenemos dentro, y simplemente basta con que ellos con que se den cuenta que tienen esa herramienta para ahorrarnos dinero y tiempo. Bueno, pues muy interesante, no solamente tu uso personal, sino cómo lo disemináis al resto de empleados. Y bueno, en ese sentido, Javier, tú nos has comentado que estabas usando Perplexity para aprender a programar otra vez. Para recuperar toda la información, pero haciendo un poquito de abogado del diablo. Ojo, hay muchas empresas que tienen prohibida la inteligencia artificial. Sí. Y los códigos deontológicos de grandes empresas obligan a que haya alguien detrás y no es todo gratis total y todo... Pero eso es injusto para las empresas privadas, porque al final se están quedando atrás y tienen esa competencia. Por ejemplo, pasa en mi empresa. No nos permiten utilizar muchas herramientas de inteligencia artificial, pero tenemos que tener un proyecto interno de desarrollo de esta, porque si no nos quedamos atrás. Y yo trabajo en la industria farmacéutica, si nos quedamos atrás, la competencia que hay es enorme. Pero hay riesgos. Muchos riesgos. El documento que subes ahí, ¿quién se lo queda? ¿Quién lo revisa? Por eso tenemos proyectos internos de desarrollo y por eso cada vez más la industria, por ejemplo, el sector sanitario, que es el que yo conozco, depende mucho de informática. Buscan muchísimos ingenieros porque al final la información que ellos tienen es crucial para el avance de esa empresa. Pues en ese sentido nos estamos quedando sin tiempo, así que os voy a pedir una línea de conclusión a cada uno, que un poco con qué os quedáis o qué consejo daríais a personas que estén empezando a formarse, y agradeceros a todos vuestra participación. Quien quiera empezar con la línea ya, freestyle. Pues yo empiezo si quieres. Venga. Por orden. Bueno, yo muy simple, realmente yo lo que digo a la gente que está empezando a formarse y utilizarla es: oye, familiarízate con el uso, es algo que va a estar en el día a día. Es como ayer justo cenando la comparaba con una calculadora. Antes, por ejemplo, mi abuela era muy buena haciendo cálculos con la cabeza. Yo no puedo hacer un cálculo con la cabeza realmente, ¿no? Entonces, es algo que no pasa nada, ¿no? Realmente, porque está acostumbrado a una calculadora. Entonces, es como familiarízate, pero no te olvides nunca que al final es muy importante que nosotros seamos quienes deciden y no olvidarnos de pensar, ¿no? Que siempre será lo que nos diferencia y lo que crea realmente el valor. Yo diría que no tengáis miedo a usarla. O sea, al final, por ejemplo, Dani, que ha estado aquí,
has salido tú, ¿no? El hecho de tener a una persona al lado yo creo que te ha ayudado simplemente a atreverte, pues atreveros, porque esta tecnología está cambiando muchos sectores de la industria, o sea, el sector sanitario, gracias a la inteligencia artificial, la investigación, está mejorando muchísimo. Vamos a poder curar enfermedades que a día de hoy no tienen cura. Así que atreveros, no tengáis miedo, porque lo mínimo que vosotros aprendáis es algo que lleváis para vosotros. Decía Niels Bohr que hacer predicciones siempre es difícil, sobre todo a futuro. La inteligencia artificial yo creo que no es tan disruptiva en sí como lo que va a suponer dentro de muy poquito tiempo y empezar a temblar las tecnologías cuánticas. Eso sí que va a cambiar. Pues nos vemos en el siguiente evento de tecnologías cuánticas. Álvaro, que cierras la mesa entera. Sí, vaya presión. No, yo coincido con los compañeros y las compañeras pues de utilizarla, ¿no? De perderle el miedo, también darle ese componente humano, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de la PIA, que es persona, inteligencia artificial persona, ¿no? O sea, que tenemos que tener un poco eso y no quedarnos atrás. Yo creo que también es importante. O sea, es una tecnología que está aquí para quedarse, eso es inevitable. Los que hace tiempo se negaban a tener una página web, a digitalizarse, luego vieron cómo la gente les pasaba por la derecha. O sea, que a nivel público, a nivel empresarial, a nivel personal, pues que la adoptemos bien, con conciencia, lógicamente, con ética, con cierto conocimiento, pero que no podemos negar que está aquí para quedarse, que nos va a dar superpoderes, que la utilicemos, que pensemos en nuestros hijos e hijas que también la utilizarán, ¿no? Pero que la utilicen de manera coherente y con sentido y que hay que actualizarse y hay que meterse en el mercado. Entonces, yo espero que el próximo año, si estamos aquí, que cuando preguntemos, pues que seáis todos y todas las que levantéis la mano cuando digamos que lo utilizáis en vuestro día a día. Pues muchísimas gracias, agradeceros a todos vuestra participación, a Universidad PYME por organizar el evento, a la Comunidad de Madrid y al SEPE, porque ha sido súper interesante compartir este espacio con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Sí, no, como has cerrado, Javier, has cerrado la mesa hablando de tecnologías cuánticas. Y nosotros somos un poco analfabetos en estas cosas, o yo por lo menos, ¿lo podrías explicar un poco más, por favor? Muy sencillo. Las posibilidades que te da transformar un mundo de unos y ceros a un mundo de estados cuánticos son brutales. La Comunidad de Madrid lidera el proyecto de comunicaciones cuánticas y tenemos el nodo nacional aquí en Montegancedo y está liderando un montón de actividades en ese sentido, y sé que hay una iniciativa del consejero de digitalización para traer ese tipo de tecnologías aquí. El cambio es brutal. Eso sí que no es una evolución de tecnologías para incrementar la posibilidad de calcular. Ahí sí que empiezas a trabajar con cosas que ya no es un 1, un 0. Son estados. Es muy complicado. Pues muchas gracias ahora sí y por nuestra parte, mesa terminada. Un aplauso para todos ellos.